Primera de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer del verso 17 al 34. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Muy bien. Dice el Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos esto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia a Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las cosas que comiereis este pan, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, bendice tu palabra. Recordemos lo que estuvimos leyendo el domingo pasado, el mes pasado, acerca del libro de Corintios. Estuvimos leyendo el capítulo 11, los primeros 16 versículos, que hablaba del velo, que hablaba de la autoridad. ¿Se acuerda que estuvimos discutiendo eso? Estas son cosas que debemos ir aprendiendo, para que no nos confundamos con las otras religiones, con las otras iglesias, ¿verdad? Con las otras congregaciones o denominaciones que quieren decirle a todo el mundo que el velo es una obligación. ¿Qué dijimos aquí? Que el velo no era obligación, ¿verdad? Que el velo era un asunto cultural, que para la mujer el cabello es su velo, ¿verdad? Que para el hombre, que el hombre debe andar el pelo largo. Dice aquí la Biblia que es deshonroso al hombre andar el pelo largo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces, póngase. Nosotros lo que tratamos es de apegarnos más a las Escrituras, ¿verdad? Estas cosas las usamos como contiendas entre denominaciones, y no tiene que ser así, ¿verdad? Porque cada quien tiene que aprender a recibir la revelación de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir entrando en el tema de hoy. Lo que está haciendo Pablo entonces con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es nuevita. La iglesia de Corinto se acaban de convertir. Son los primeros frutos del ministerio del evangelismo mundial. Son los primeros frutos de esas iglesias que empezaron a nacer en medio del pueblo gentil, ¿verdad? De aquel tiempo. Entonces Pablo está dedicado a educarlos. Hermano, ¿y por qué porque esto sigue estando tan vigente en nuestra vida? Porque cada cristiano que viene a la iglesia tenemos que ser educados en el Señor. Porque nosotros traemos nuestras costumbres de afuera. Entonces tenemos que ser... mire, Pablo va despacito. Pablo ha traído diciéndoles: mire, lo sacrificado a los ídolos como ustedes lo hacen no es. Mire, como usted se viste no es. Y Pablo los está educando,
¿verdad? Miren, que si hay que taparse la cabeza. No, eso no es. Pablo los está educando de cómo deben vivir la vida cristiana. Y sobre todo el libro de Corintios habla de cómo debe ser el culto al Señor. Si usted le pone atención, me gustaría que usted lo leyera en su casa. Ahí le va a decir, para que usted no culpe al predicador de que le tira tanta pedrada, de que aquí podemos orden, que cómo se tienen que hacer las cosas. Lee el libro de Corintios. Incluso Pablo habla hasta de la postura que un cristiano debe de tener, del comportamiento de un cristiano. Él les está aconsejando, no actúen, no hagan las cosas como lo hacen los demás. Compórtese con el respeto debido en la casa de Dios. Esas son las pláticas que Pablo está teniendo en esta carta de los Corintios. Y ahora cambia un tema drástico, ¿verdad? De cubrirse o no la cabeza, de la autoridad en el hogar, de la autoridad en la iglesia. Cambia este tema drástico por otro. Ahora se va a meter con la cena del Señor, pero sobre todo con la manera de ellos de celebrar la cena del Señor como iglesia. Y esto es bien delicado, que los cristianos debemos aprender, porque no celebramos una actividad como la celebra el mundo, sino como nosotros como el Señor nos la enseña. Y lo que pasa es una cosa, hemos pasado años. ¿Cuántos han recibido aquí Santa Cena en su vida? ¿Alguna vez? Y muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores con la cena del Señor. Amén. Porque no llegamos a este entendimiento. Mire, no me voy a detener en la parte del ritual de la cena del Señor. Nos vamos a dedicar a esas cosas que Pablo está preocupado por abordar con ellos. Mire, el verso 17, ¿cómo empieza? ¿Quién me lo dice? Verso 17, ¿cómo empieza? Pero al anunciar esto que sigue, lo que va a venir hablando, dice, no os alabo. Fíjese el contraste que hay de este versículo 17. Váyase, dele vuelta a la página y váyase al versículo 2. Al verso 2 de ahí mismo del capítulo 11. ¿Qué dice? Ahí dice, os alabo. ¿Cómo dice, hermana? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Cuando empieza este capítulo, les dice que los alaba. Y ahora, cuando cambia de tema, les dice, pero en esto no estoy de acuerdo con ustedes. Los alabo a ustedes en que ustedes han puesto atención a mis instrucciones, han estado atentos a mi predicación, han estado atentos a lo que estoy diciendo en la iglesia. Muy bien, los alabo, dice en el verso 2. Pero aquí en el 17 dice, pero en esto que voy a decirles, ahí no estoy de acuerdo con ustedes. Ahí pongan atención, les dice Pablo. Ahorita los voy a regañar. No, más bien dice Pablo, ahorita les voy a decir cómo son las cosas. Porque eso es lo que hace Pablo. Les voy a decir cómo son las cosas en la iglesia del Señor. Y empieza. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermano, es que los cristianos de Corinto vivían ese bendito dilema de cómo son las cosas en el mundo y cómo deben ser las cosas en la iglesia. Debe haber una separación. Ahora, pensemos en esa preocupación que tuvo Pablo. ¿A qué se parecen nuestras reuniones de iglesia? ¿A las reuniones del mundo? Muchas veces nuestras reuniones de iglesia se parecen a las reuniones del mundo. Por eso Pablo les dice, es que ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor. Eso le está diciendo a los corintios. Pensemos en la iglesia que tenemos hoy en día. Pensemos. ¿Quién me dice cómo son las reuniones de hoy? ¿Cómo son los conciertos cristianos hoy?
¿Cómo son los altares cristianos hoy? Es un relajo aquí enfrente, ¿verdad? Luces que se apagan, se encienden, un florerón así de grande aquí, y cosas y adornos, y celebran el día del chucho, ponen un chucho, celebran el día del gato, ponen el día del gato, celebran el día de la ardilla, ponen la ardilla, ¿se me entiende? Todo el altar, y el altar es del Señor. El sermón del monte, oye eso, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo hizo el Señor? De verdad, en un monte pedregoso, si usted mira la foto de todo ese lugar, pedregoso, y el Señor sentado en una piedra. Y la gente sentada en las piedras de alrededor. ¿Dónde está ese gran templo de lujo con tendencia barroca, como dice el poemista? ¿Cómo son nuestras reuniones? Pablo está educando a aquellos de Corintios porque ellos están metiendo sus costumbres a la iglesia, y Pablo entonces no son así. Mira, hermano, ¿cuántos han ido al cine últimamente? Hoy yo no he ido porque está muy caro. Haga bulla en el cine, ¿qué le va a pasar? Comienzan a silbar. ¿Y por qué en la iglesia no guardamos silencio? Vaya a un baile, todo el mundo baila, ¿verdad que sí? No baile usted, ¿cómo se nota? ¿Cómo se mira usted si no baila en el baile? ¿Cómo se mira cuando usted no baila en un baile? Y a qué vino, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vaya a un sepelio, a un entierro, ¿verdad? Si usted no quiere la cara lavada y compungido con dolor, si usted anda riéndose en un sepelio, ¿cree que concuerda? No. ¿Verdad que no concuerda? Pablo está diciéndole a ellos, miren, hermanos corintios, agarren la onda. Esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hagamos las cosas pensando en que usted esté en la iglesia de Cristo. Ya no está en el mundo. Ya no está en el templo de Zeus. Ya no está en el templo de Afrodita. Ya no está en el culto a en el culto a Baal, en el culto al otro. Ya no está allí. Usted está en la congregación de los santos. Usted vino a alabar, vino a ofrecer sacrificio, vino a cantar, vino a adorar. Eso es lo que... ¿Estoy bien o no estoy bien, hermano? Eso es lo que Pablo le está tratando de decir a esta gente. A nosotros, hermano, hoy a nosotros no nos pueden decir estas cosas porque nos vamos. Los pastores hoy hacemos micos y pericos para que venga la gente. Lo que menos hay en la iglesia son gente, somos cristianos discipulados en el Señor. Óigame una cosa, piensa en la vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro comenzó con el Señor, era un hombre impetuoso. Mire, ese hombre peleaba y salía que hasta el Señor le dijo, apartate de mí, Satanás. Yo creo que hasta le dijo, cocorro, quítate. Y ese sacó una espada. Y al final, el apóstol Pedro se volvió un siervo manso. Porque el Señor lo transformó, el Señor le cambió la vida para que en su iglesia fuera ejemplo. Nosotros tenemos que tener una iglesia que sea ejemplo a las naciones. Hoy no se distingue si es iglesia evangélica o qué es. Esa es la preocupación de Pablo, y la verdad que esa es la preocupación de los hermanos, de los pastores. Esa debe ser la preocupación. Por favor, iglesia de Cristo, solo es 2 horas, media hora y media. Hagamos un culto al Señor, que el Señor se agrade, ¿verdad? Es increíble, salen en el internet unos cultos bailando lo que está diciendo Pablo, y es lo que yo quiero transmitirles. La intención de Pablo es, por favor, dense en cuenta dónde está. Está en una iglesia cristiana, que Dios es un Dios de orden. Eso es lo que está tratando de decirles Pablo. Por favor, entiendan. Póngase el velo si se lo tiene que poner, no se lo ponga, pero entre con una actitud de oración, de adoración, ¿verdad? Todo, mire, hermano, nosotros tenemos lo que se llama lenguaje oral y lenguaje corporal, ¿verdad? Hermano, nos preocupamos por tener un altar, mire, bien bonito, bien ordenado, bien lindo, y la gente en chores en la iglesia.
¿Sí o no? Sí, de verdad. Mire, una silla. Hermano, en una iglesia que estábamos fundando compramos una silla. Si eso es caro. Si cada silla vale $30, 50, 60, hasta de 100 y algo. Una silla. Y hay iglesias que quieren que se reclinen. ¿Cómo le parecería aquí que todos tuvieran los pies puestos en la otra silla? ¿O cómo le parecía si nosotros hacemos esto aquí? Para sentar. ¿Es correcto? El lenguaje corporal de un cristiano también habla. Hermano, pero todo eso dice la Biblia. Pablo, todo este libro está tratando de decirle a los hermanos, por favor, el culto al Señor es diferente a lo que ustedes están acostumbrados y no lo que usted opina que es. Por favor, disipúlense, compórtense. Y empieza. ¿Qué dice? Verso 18. Pues en primer lugar, aquí empieza. ¿Cómo aquí empieza a ver el desorden? En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hermanos, ¿quién me dice? ¿Las divisiones en una iglesia son malas o son buenas? Pues son malas. Son malas. ¿Fruto de qué son las divisiones en una iglesia? Son frutos de la carne. Mire, sigue leyendo el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Primero, las divisiones son frutos de la carne. Las divisiones se originan por falta de amor, ¿verdad? Por la falta de benignidad, por la falta de los frutos del Espíritu. Porque hay gente que está en otro sentir. Porque hay gente que le falta espiritualidad. Porque le falta madurez, ¿verdad? Dice la Biblia que en la iglesia de Cristo hay unanimidad de espíritu. Y dice todos en un mismo sentir. Cuando el hermano tiene necesidad o la hermana tiene necesidad y pide oración, nosotros debemos estar orando por la necesidad de ese hermano. ¿Verdad? No criticando, ve por lo que está orando. Porque muchas veces nos aguantamos de pedir oración, ¿verdad que sí? ¿Qué van a decir si yo pido oración por eso? ¿Verdad? Van a conocer mi debilidad. Entonces, las divisiones son frutos de nuestra falta de entrega al Señor. Y Pablo está aceptando que en la iglesia de Corinto decía, aquí hay grupitos, aquí hay grupis, aquí cada quien por aquí y el otro por allá, y este desprecia al otro y el otro desprecia al otro. De eso están llenas las iglesias. Y si no hay divisiones, tampoco hay unión. Porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. La falta de espiritualidad. Hay divisiones. Y en parte lo creo, dice el Señor. Hermano, porque dice en el 20, cuando puedo reunir vosotros, esto no es comer, dice. Esto no es comer, la cena del Señor. Miren una cosa. Habían unas celebraciones que se llamaban las celebraciones ágape. Usted lo puede ver en las películas. ¿Verdad que la sociedad romana y la sociedad griega celebraban banquetes? Y el banquete del rey, el banquete en el palacio, y los terratenientes, y todo, que hacían banquetes. Y no invitaban a los pobres. ¿Se acuerda esa parábola cuando el Señor dice, y hice un gran banquete de bodas, y sal a invitar al que encuentres en la calle, a los que nunca invitaban? ¿Verdad que sí? Bueno, porque el Señor está diciendo, ustedes creen que se están reuniendo para celebrar la cena del Señor, y lo que ustedes están se reuniendo es para sus propios asuntos y su propia vida. Entonces, esa reunión, volvemos al versículo con el que empezamos, os congregáis para lo peor, no para lo mejor. Porque se están reuniendo para hacer sus celebraciones, para vivir su misma vida que vivían antes. Antes se reunían todos los amigos en el patio de tu casa, ahora querés hacerlo pero con hermanos. ¿Verdad?
Antes salías a pasear con los amigos, ¿verdad? Ahora lo querías hacer con los hermanos, pero querías hacer lo mismo, ¿verdad? El otro día vamos con un hermano y ponga música. Y pues yo puse música, ¿verdad? Cristiana. ¿No tiene un merenguito por ahí? Cristiano, hermano. Un merenguito cristiano. Y ahí empieza uno, ¿verdad? Con el merenguito cristiano. ¿Usted cree que realmente estamos haciendo la división en nuestro espíritu de lo que estamos oyendo? No, si es que estamos ahí todos eléctricos igual. Sí. ¿Sabe cuál es el problema de las denominaciones? Bendito sea Dios que tenemos iglesias por todos lados. El problema de las denominaciones es que todo el mundo se está yendo por el lado de las emociones y nada por el lado del verdadero sentimiento para el Señor. Y no hablo solo de iglesias pentecostales, hablo de las bautistas también. Si aquí a nosotros no nos mueve ni una mosca. No. No pasa nada. Allá están exagerados. Y aquí no pasa nada. Y el Señor, bien, gracias. Y Pablo está platicando con la iglesia de Corintios. Señores, cuando se reúnen, cuando se congregan, pónganle cuidado. Una iglesia del Señor es algo bien bonito. Háganlo bien. Les está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Y no cree que no nos está diciendo a nosotros también. Yo sé que por su mente están pasando un montón de cosas que usted ha visto en la iglesia. Y eso es, hermano, esa es culpa de nosotros los cristianos y de los ministros que no educamos a la congregación y que no se dicen estas cosas en los sermones. Porque salen más bien molestas con uno. ¿Y por qué? Si Pablo se atrevió a decirle, ustedes, señores corintios, espérense, se están portando mal, dijo. Habían en esos tiempos, les decía, unas reuniones que le llamaban ágape, los banquetes, y no invitaban a los de afuera. Y eso es lo que les está criticando. Ustedes le dan de comer al que puede llevar de comer, al que tiene hambre no le dan. ¿Verdad? Ustedes están tratando de reunir entre ustedes para celebrar entre ustedes. Ustedes no comparten la bendición del Señor con nadie. Entonces, y ustedes le llaman a eso la coinonía, como llaman en la iglesia, en las reuniones de iglesia. Vamos a tener coinonía. Mentira, eso es puro chambrerío, hermano. Eso es puro relajo, eso es préstame aquí, te doy allá. Uy, ya viste cómo viene la hermana, ya viste cómo es el otro, uy, ya viste cómo huele el brother. Así terminan las benditas coinonías, con pleitos. Por eso Pablo está diciendo, hay disensiones entre ustedes. Para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Ponerle atención a lo que Pablo quiere. No lo hagan, hombre. Si se reúnen a hacer la cena del Señor, hagan la cena del Señor. Si quieren hacer su fiesta, vayan a hacer su fiesta. Pero no le estén llamando cena del Señor ni coinonía. Eso es relajo de ustedes. El Señor y las cosas del Señor son dignos de ser respetadas. ¿Me entienden? Amén. Seguimos leyendo. Dice el 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué hay aquí? ¿Qué ven en ese versículo ustedes? ¿Qué sentimiento ven en ese versículo ahí? ¿Ahí hay egoísmo o no hay egoísmo ahí? Hermano, usted sabe que yo tengo una necesidad por la que estoy orando. ¿Usted ha orado por mí esta semana? Yo le he llamado yo a usted para decirle, ¿cómo saliste del examen médico? No, ni siquiera sé si fue el médico. Estamos hablando de verdad. Las iglesias son ¿para qué? Para que nosotros compartamos el amor de Dios. ¿Verdad que sí? Para que nos preocupemos los unos para los otros. Pero hoy en las iglesias hay egoísmo, hermano. Disensiones, algo así se dice. Disensiones, egoísmo. Cada quien en su mundo. Cada quien en su vida. ¿Verdad? No. Hermano, cada quien viviendo a su placer y a su conveniencia, a sus propios intereses. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes andan metidos en la iglesia, pero acarreando para su huacal. Ustedes viendo a ver qué sacan, andan. Ustedes viendo a ver de qué se aprovechan, andan. Un tema, me voy a adelantar con esta ilustración. Aquí vino una hermana
que allá salió, más tardó en venir y salir de aquí, y allá por allá afuera fue a decir que aquí nosotros lo que hemos puesto es negocio para mí. ¿Y sabe qué vino a hacer ella aquí? A vendernos sus perfumes. Aquí. Y los que estamos haciendo negocios somos nosotros. Y ella vino a vendernos sus perfumes. Cada quien anda detrás de sus intereses. Y maltratan el cuerpo de Cristo. Eso hacemos cuando no nos portamos bien en el Señor. Y ese es el problema de las divisiones, y ese es el problema que en las divisiones están los que se salvan y los que no se salvan. Pero si usted le dice a un hermano que usted se va a ir al infierno, se sigue haciendo eso, lo matan. Pero un día, hermano, del 100%, de 100 miembros en una iglesia, no se van a ir los 100, porque el Señor está diciendo aquí que es necesario que se noten los buenos y los malos, los buenos cristianos y los malos cristianos. Es necesario que se noten. Aquí hay que ver, en el verso 22, vea con el verso 22, dice, pues ¿qué? ¿Qué tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo. En esta práctica que ustedes están teniendo, no estoy de acuerdo con ustedes. Es que miren una cosa, está hablando de la iglesia. Ahora, veamos la iglesia en dos direcciones. La iglesia como la congregación de los santos, la iglesia de todos, la reunión de todos como seres humanos que somos convertidos en el Señor, y la iglesia como templo, ¿verdad? En esas dos direcciones podemos ver e interpretar lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes están diciendo, menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen, menosprecian. Primero, menosprecian la congregación, menosprecian a los congregantes, se menosprecian entre ustedes. Y luego, menosprecian la casa del Señor, menosprecian el lugar que llaman templo. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Señores corintios, por favor, con sus actitudes, ustedes están alabando y dándole gloria a Dios, pero con sus actitudes están menospreciando el cuerpo de Cristo. Cuando menosprecian a un hermano, ¿verdad? Cuando no muestran amor e interés por un hermano, cuando no ganan un alma, cuando con su testimonio no puede lograr que un hermano se afiance en la casa de Dios. Ustedes están menospreciando la iglesia, la congregación del Señor. Y luego la casa de Dios. Menosprecian la casa de Dios. ¿Cómo? Trayendo a la casa de Dios las cosas que no deberíamos de traer. ¿Qué le pasa, hermanos, los que trabajamos? ¿Qué le pasa si usted va al trabajo y al trabajo va con sus problemas al trabajo? ¿Qué le va a pasar? Lo corren. O vaya, no lo corren, pero va a andar usted, hermano, no va ni a trabajar tranquilo porque anda pensando en su casa. Va a tener un mal día. Exactamente, me va a tener un mal día. Porque usted está queriendo resolver los problemas en su casa, pero como no está en su casa, entonces usted va a tener un día pésimo, ¿verdad? Deseando que se acabe, no va a rendir en el trabajo, ¿verdad? Es igual, si usted se va a la casa con el trabajo en su mente, hermano, ahí hay que atender a la esposa y hay que atender a los hijos. ¿Y usted qué va a estar teniendo un mal día en su casa? Revolviendo. Pablo les está diciendo a ellos, mire, no me revuelvan. La vida en Cristo tiene que ser una vida que se entrega al Señor, ¿verdad? Pero por favor, cada cosa en su lugar. Respeten el templo del Señor. No, este no es el templo de Afrodita, no es el templo de Zeus, no es el templo este es el templo del Cristo, del Dios viviente. Por favor, cuídenlo y respétenlo. Amén. ¿Verdad? Mire, ¿por qué decimos nosotros del altar? No, usted no ve aquí el tercer cielo. Cuando nosotros decimos lugar santo, lo hacemos ¿por qué? Por orden.
de las sillas. ¿Por qué tener todo limpio? Por orden. ¿Por qué? Porque consideramos que es un lugar, el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. Estamos hablando de un templo físico, ¿verdad? ¿Por qué les pedimos a todo el mundo compórtese, hágalo aquí, hágalo? No por otra cosa. ¿Para qué? Para poder tener un ambiente propicio para la adoración y el entendimiento de la palabra de Dios. Para más nada. ¿Verdad? Igual, como les decía, si usted va al cine, allá le van a estar chiflando para que usted se comporte porque está en el cine. ¿Verdad? Si usted va a el otro día fui a la manifestación, todo el mundo gritando, y uno gritaba una cosa y otro gritaba. Para eso era, para gritar. ¿Verdad que para eso era la manifestación? Para levantar. Para eso era. Y yo miraba, ¿y qué ando haciendo metido en eso? Sí, para eso era, para hacer relajo. Pero cuando ando en la iglesia, no es para hacer relajo. Eso le está diciendo Pablo. Me va entendiendo de que es que esta parte está bien delicada, hermano. Pero yo la tengo que pasar y le tengo que seguir. Ahora, hermano, ahí tenemos también la parte que les digo, que la iglesia también es considerada el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los santos. Hermano, y nosotros muchas veces, los ministros del evangelio, hermano, despreciamos y respetamos el cuerpo de Cristo. Le faltamos al respeto, pero de una manera grande y grosera. A los hermanos los tratamos como unos tontos allá sentados y que solo el pastor tiene razón. ¿Quién le dijo? Si usted para eso tiene Biblia. Y usted me puede reprender a mí con la Biblia en la mano, ¿sabía usted? Porque usted tiene la autoridad del Espíritu Santo. Estos ministros que juegan con nuestra mente, con nuestro... Y cuando hablo de ministros, ojo, hablo de ministros, hablo de evangelistas, apóstoles, profetas, cantantes, salmistas. ¿Salmistas de dónde? A ver, ¿hay salmistas hoy en día? ¿Cuántos salmos hay? Esos son los salmistas. Esos no son salmistas, son cantantes. Lo que más detesto es oír un cantante. Yo pongo la música cristiana y oigo una música, el cantante, yo le puedo mencionar el nombre y el nombre de la canción. Usted la va a oír. Cantante cantándole a sus hijas. Cantante cristiano cantándole a su esposa. Y que no es cantante cristiano. Pues si es cantante cristiano, ¿a quién le tiene que cantar? A Dios. Y ahí va a ver a los hermanos. Al que estamos adorando. Mentira, ese es un poema para su mujer. Eso no es un poema para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ese cantante, ¿sabe cuánto cobra para que venga a predicar aquí? ¿Sabe por qué nunca traemos a nadie aquí? Porque hay que darle una ofrenda de amor. Hay que pagarle. Yo vi a mi pastor y yo le comprobé. Hace unos días nos invitaron por ahí. Hermano, le hago la pregunta. ¿Usted cree que eso es justo? Ah, no, pero es que mire, viera cómo cuesta esto, viera cómo cuesta lo otro. Pues sí, ¿para qué se roban el dinero? Si aquí vamos a decir lo que dijo Nayib Bukele en mi país, si el dinero alcanza cuando nadie roba, pues. Si todo esto se puede comprar con las ofrendas y diezmos de la iglesia. No hay necesidad que le estemos pagando a nadie por todo ese montón de chunches. Ok, todo esto es dinero. Pero para eso, el problema es este, hay un aprovechamiento en dos direcciones. Tanto del ministro para ustedes, se aprovechan de ustedes. Vamos a hacer una ofrenda, hermano, vamos a recoger una ofrenda porque se nos está cayendo la puerta y vamos a comprar una bisagra. Hermano, necesitamos un micrófono allá para el hermano Joshua, necesitamos uniformes, hermano, vamos a ir a otra ofrenda. Y otra ofrenda, y le recogen 30 ofrendas. Y ahí vienen los hermanitos a dar ofrenda. Ahí tenemos un pastor. Pero estoy hablando que metió miles de las ofrendas de la iglesia a lo del Bitcoin. Y cuando se cayó el Bitcoin, perdió la iglesia. Ahorita, ¿sí o no? ¿Quién sabe? Pero pasa otro problema también. Esto es de aquí para allá. Ahora viene de ustedes para acá. Hay unos que piden cuenta y otros que de plano, no piden cuenta alguna. Hay uno que desocupando, que poniendo un peso, quiere que le diga para qué se ocupó el peso, solo un peso.
¿Cuánto cree que se paga aquí? ¿Cuánto cree que vale este micrófono? Entonces, Pablo está tratando esos temas. Mira el 21. ¿Qué tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo no estoy de acuerdo con esas malas praxis que ustedes están haciendo en la iglesia. No estoy de acuerdo. Ustedes están engordando chanchos en la iglesia. ¿Sabe cuál es lo peor? Es que no se van de esa iglesia. Mire, vaya a las reuniones de aquí, de la congregación. Mire el templo que tenemos. Porque nos sentimos que es nuestro también, ¿verdad que sí? Mire qué bonito el lugar. Vaya al culto principal de ellos allá. Tienen un gran salón, la capilla principal. Bien bonito. Ya la vio, ¿verdad? Vaya a hacer una paseadita, tómese fotos ahí. Mira qué bonito. Y mire, vaya a ver en el mero culto cuánta gente hay. Así son bien poquitos. Y sostienen todo este lugar con sus diezmos y ofrendas. ¿Sabe por qué los cristianos no tenemos nada, no tenemos buenos templos? Por chipes. Porque estamos juzgando al pastor con el peso que le damos. Ellos lo dan y se olvidan. Ellos se lo dan para el Señor. Ellos desde su sueldo ponen el diezmo. Pero aquí nosotros andamos peleando. Si el diezmo es de Dios, el diezmo no es de Dios. El diezmo... Un día vamos a hablar del diezmo. Si no lo quiere dar, no lo dé. No quiere ofrendar, tampoco lo dé. Pero si no le damos, somos ladrones. Es que yo le voy a decir una cosa. Si el negocio es de Dios y el que provee es Dios, no usted ni yo. No se crea. Usted cuando da o no al Señor, hace tratos con Dios. Amén. No hace tratos con la iglesia. Aquí siempre decimos una cosa. Bendito sea el Señor, que aquí estamos. Mire cómo ando quemado. Llego a la casa todo lleno de pulgas. ¿Sí o no te pasa, bro? En los apartamentos que te veas, bro, todo lleno de pulgas. Todo quemado. Mi esposa el otro día en el trabajo se desmayó. Porque trabajamos. Pero hay pero aquí no vienen. Aquí no vienen porque pedimos ofrendas. ¿Cómo no vamos a pedir? Si eso es parte de la liturgia. ¿Cómo no voy a pedir ofrendas? El domingo pasado fuimos a comer. Todos nos fuimos para la casa. Nosotros con mi esposa y mi hijo nos regresamos a pagar la renta aquí. Les dije a usted. Le dije algo, mire, tengo que ir a pagar la renta, ¿me puede dar? Y de mí. Y me había atrasado 2 semanas porque me acaban de empezar a pagar en mi trabajo. Porque vos sale de mi bolsa. ¿Por qué le digo estas cosas? Para que sepamos cómo hacemos las cosas aquí en el Taber Maranata y cómo las hacen en otra parte. Y cuando alguien le quiere decir algo, defienda su lugar. Amén. Defiéndalo, por favor. Pablo le está diciendo esto a los corintios. Ustedes están haciendo las cosas mal como congregación. Háganla bien. Estamos tratando de iniciar algo, pero lo estamos tratando de iniciar bien. Y yo me prometí una cosa. En esta iglesia vamos a decir las cosas como la Biblia las dice. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado de ir a lugares donde el pastor me dice lo que él cree que es conveniente. Y yo lo que voy a la iglesia es a oír palabra de Dios. Te alabamos, Señor, óyenos. A eso vamos a la iglesia, a oír palabra de Dios. Y si Pablo dice aquí, yo no estoy de acuerdo, pues no hay que estar de acuerdo con esas malas praxis. ¿Por qué tengo que soportarlo? Solo para no dañar esto y lo otro. Nos invitan a concilios. Usted no es parte de un bendito concilio si no les paga. Nadie ni antes ni después puede hacer tal acto de morir por los pecados de la humanidad como lo hizo el Señor. Y esa es la cena del Señor. Entonces todo esto que el Señor está diciendo es, me están arruinando el mensaje más grande y el acto más grande de amor y misericordia que puede existir. Por andar con sus costumbres y con sus cositas. No, señores corintios, compónganse. Respeten la cena del Señor y la ceremonia de la cena del Señor y reúnanse para lo que es. Porque ese sacrificio no tiene precio. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la cosa. Cuando dice la Biblia, pruébese, o sea, haga una introspección. Mírese a usted mismo.
O sea, que no lo juzgue Dios, que no lo juzguen los hermanos, que no lo juzgue el pastor, que no lo juzgue el diácono, que no lo juzgue el salmista, que no lo juzgue nadie, que lo juzgue Dios. Que lo juzgue su propia conciencia. ¿Cuál es el prejuicio que nosotros tenemos? Nuestra propia conciencia. ¿Sí o no, hermano? Cuando usted ha hecho las cosas bien, duerme en paz. ¿Verdad que sí? Y cuando las hace mal, ¿cómo duerme? Cuando usted está viviendo una vida a gusto, hermano, ¿ha oído aquel que dice, hermano, yo no leo la Biblia porque siento que me van a quemar las manos? ¿Ha oído eso? Mire, yo no abro la Biblia porque yo siento que me van a quemar las manos, hermano, porque cuando nosotros hacemos una introspección, nosotros sabemos qué relación tenemos con Dios en lo personal y en lo íntimo. Y Pablo le está diciendo, pruébese cada uno a sí mismo. Sepa en dónde está parado con el Señor. No le estoy diciendo para que se vaya, sino para que arregle su relación con Dios. Vamos al 29. Dice, discernir. Mire, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, entender el sacrificio en la cruz del Calvario. Hermano, como estamos diciendo, morir en la cruz no era de cualquier trompudo. La verdad que era primero para todos los criminales, pero que debían algo. Pero Cristo debía lo que usted debía y lo que yo debía. ¿Qué culpa tenía? Le dijo el ladrón a la par. Espérate, le dijo un ladrón al otro. Pues yo estamos aquí porque de verdad la debemos. Pero ¿y justo que no ha hecho nada? Discernimos lo que Cristo hizo. Cuando pecamos nosotros pensamos lo que Cristo hizo. Cuando nosotros nos comportamos mal, cuando despreciamos la iglesia, cuando despreciamos un sermón, cuando despreciamos un predicador, cuando despreciamos un hermano, cuando despreciamos una denominación, cuando despreciamos la lectura bíblica, cuando despreciamos la oración, cuando despreciamos las cosas de la iglesia. De verdad discernimos, entendemos el sacrificio que Dios hizo. Eso les está diciendo Pablo. Por favor, entiendan eso. Y vamos al 29. El 30 y el 32, mire lo que dice. Si pues examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Espérese, aquí hay un contexto histórico. En el tiempo que Pablo está hablando, quiero que sepa una cosa. La salvación estaba relacionada con las enfermedades. Si usted se fija, muchas veces el Señor no decía te he sanado, sino que decía te he salvado. ¿Verdad? Las enfermedades y los padecimientos estaban relacionados con la condenación del alma o del ser humano. Hoy en día fácilmente podemos hacer la separación entre nuestra vida y nuestra salud y lo hacemos, ¿verdad? No, eso es cuestión de medicina nada más. Eso es cuestión de padecimiento, eso solo es enfermedad. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. Pero créame que el pecado, el otro día predicamos que el pecado es un cáncer. Es una enfermedad. Y origina enfermedad. ¿Ya vio esa nueva pandemia que se nos está asomando a la ventana? La del mono. Ajá. ¿Cómo se contagia? Esto sirve también de información para nosotros. ¿Cómo se contagia esta nueva pandemia? Al principio dijeron que por contactos sexuales. Por contacto con la persona infestada. ¿Cómo se contagiaba el SIDA? ¿El castigo de qué es ese? Del pecado. Ese es el castigo, hermano. Entonces, en aquel contexto, la salvación y las enfermedades estaban relacionadas. Hoy en día podemos decir que no. Bueno, parece ser que no ha pasado del todo desapercibido que los padecimientos pueden seguir relacionados con la vida pecaminosa. Amén. Puede ser que eso todavía no ha pasado. El 33 y 34, y con eso terminamos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y aquí viene el 34. Miren, si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, ¿se da cuenta lo que está diciendo Pablo aquí?
Mire, léalo, esto es fuerte lo que Pablo está diciendo. No me mire a mí, mire el verso ahí, el 34. Eso está fuerte, hermano. Si alguno tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Qué come en su casa? Come en su casa. O sea que las iglesias son para tanta comilona. Las iglesias son para tantas celebracioncitas. ¿Para qué son las iglesias? Usted ha visto en estos días, ¿cuántos tenemos aquí reunidos, hermano Andrade? Ya tenemos como 3 años, ¿verdad? ¿Cuándo en esos 3 años hemos visto que en ese templo lo ocupan para chonguenga? Nunca. ¿Cuándo ha visto una feria aquí en el parqueadero de esta iglesia? Nunca. Mire qué bonito ejemplo. ¿Cómo son las iglesias hispanas? Lo primero que llega a la iglesia es la parrilla de las pupusas allá afuera. La plancha. Pero gracias, hermano. Lo primero, hay que ser, le dijo un pastor a otro hermano, es que aquí no se hace eso, le dijo el pastor, le dijo, hermano, en mi iglesia se hace porque las hermanas así le diezman al Señor. Como no le pueden dar diezmo al Señor con dinero, le diezman su tiempo. Hermano, ¿usted está dispuesta a cocinar para todos nosotros aquí? No me contesta. No, yo sé que no. Salgo cansada de mi trabajo. Y aquí otra vez me separo para decirles aquí, cara a cara con usted. Hermano, mi esposa que me cocine a mí, a mis hijos, pero no a usted. Igual usted no me va a cocinar a mí. ¿Sí me entiende? ¿Verdad que sí? Pablo está diciendo aquí que tenga hambre que comer su casa. Pero ¿qué hacen las iglesias? Y con el afán de pro templo. Ahorita hay un caso que tenemos ahí, a la par. Fíjate que el bendito pastor nos puso a hacer pro templo y ya lleva reunido como $60,000. Y no, en El Salvador anda. Hermano, pero es que allí se lo puedo comprobar. El día que yo vaya a El Salvador van a decir que de aquí también me lleven billete. ¿Ves? Pero ese caso ahí está, ¿verdad, Rosita? Fíjate. Y yo andaba repartiendo la comida y las pupusas y todo lo que cocinábamos. Y el bendito, y hay como 60,000. Y mirad, si compraron un templo, no compraron nada, se lo robaron. ¿Cuántas veces oímos esa cosa? Yo lo he vivido, hermano. Yo por eso le digo una cosa, y yo le digo al Señor, si nos sacan de aquí vamos a ir a rentar a otra parte, otra iglesia. Bendito sea Dios que aquí nos dieron dónde. De verdad, yo le doy gracias, estamos en los planes de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, lo que yo quiero es la mansión de oro y el mar de cristal. Yo no quiero un templo lujoso con tendencia barroca. Yo no. No. Le digo, el mejor sermón de Cristo lo hizo en un monte sentado en una piedra. El mejor sermón de las bienaventuranzas. Los grandes templos, y les digo, ¿para qué? Para irrespetarlo, para faltarle al respeto. Yo le voy a decir algo aquí entre nos. Como a los pastores les pasa esto, yo empiezo en esto. Pero a los pastores, al pastor le invitan a comer, y como a la maestra le llevan su manzanita. Eso pasa en muchas iglesias, ¿sí o no? Al pastor hasta lo veneran, y la pastora aquí, ¿sí o no, hermano? Yo le voy a decir una cosa. Conmigo no se preocupe. Como usted me va a pagar mi ministerio, si usted quiere mostrarme su amor y su respeto, póngame atención cuando predico. Amén. Y díganle a sus hijos que por favor guarden la postura cuando estoy predicando. Así me va a pagar. Con invitarme a comer, no. Con andarme escuchando, no. Para eso están ese montón de nuevos rapaces. Pero son cantidad. Que nomás lo ven a usted con un carrito bueno. Ese hermano se va a hacer diácono. A ese hermano se va a orar. ¿Qué es lo que Pablo está evitando aquí? Por favor, tengan cuidado de las cosas del Señor. ¿Por qué hablamos aquí? Pablo es el primero que dice, cambie su vida. Yo la cambié. ¿Por qué? Para que no seamos tropiezos. ¿Verdad? ¿Para qué dice que no hagamos ciertas cosas en la iglesia? Hermano, aquí tenemos nosotros una manera de decir, usted se fijó, esta parte de aquí nosotros no la movemos para nada, que no sea para predicar el evangelio. Y gracias a Dios tenemos un lugarcito allá, ¿verdad? Bien bonito para ir a comer allá abajo.
Amén. Que nos presta, o si no nos vamos para allá atrás. Pero hay iglesias, hermano, que inmediatamente a unas cosas que detesto es cuando quitan todo y ponen mesas. Hermano, este volado no es restaurante. Cuando usted quiera una celebración, dígame, y no se vaya a molestar si yo le digo que no se puede. Pero si se puede, se puede. Mire, bien bonito, el otro día, mi hermano, voy a traer un quequito. Tranquilo, no lo comimos el quequito de atrás, pero no molestamos nada. Mire, culto de damas. Se ponen a hacer crochet. Esther hacía crochet. Sara hacía crochet. ¿Ah? Rebeca hacía crochet. La gran reunión. ¡Oh, qué gloriosa reunión de damas! Haciendo manualidades. Para eso son las iglesias hoy en día. Culto de jóvenes. ¡Ah, gran culto de jóvenes! A jugar fútbol. Primero Dios aquí no nos va viendo eso. Si queremos ir a jugar, no vamos a jugar, ¿verdad, amigo? Agarramos la pelota y nos vamos. Pero no le vamos a andar llamando a esos cultos de jóvenes. ¿Qué es eso? Esos son inventos de hombres. Culto. Los niños necesitan edificarse. Mire cómo está de atento aquel man. Y viera cómo ataca a mi brother con preguntas. Y de aquí se va a ir y hay que ver este cómo hace. Ah, mi hijo. ¿Usted qué? Este man a veces me sorprende con las cosas que me dice. ¿Verdad? El culto de varones. Y etcétera, etcétera. ¿Qué más le digo, hermano? Primero Dios en esta iglesia, usted no va a vivir actividad pro templo. ¿Sabe cuál es la actividad pro templo que usted y yo vamos a hacer? Diezme y ofrende, que eso es una ordenanza bíblica. Amén, gloria a Dios. Si quiere ver un templo, hágalo. Y si no lo quiere hacer, no lo haga. De todas maneras, si el Señor lo va a dar, lo va a dar. Amén. No lo haga. Esos asuntos, como le dije, es suyo. Este es negocio de Dios. Yo a Dios le pedí trabajo. Yo soy empleado del cielo. Y hasta ahorita yo estoy pagando por predicar aquí. Hasta ahorita. Y hay unos sinvergüenzas, hermano, un pastor no había llegado ni a los 20 miembros y ya estaba cobrando sueldo. Y cuando llegó a los 50 ya quería aumento. Y lo conozco y usted también. ¿Y sabe qué? Y hay un montón de gente que allí está renegando, pero allí está. Ese es el problema. Y allí está soltando. Aquí no vienen porque aquí le quitamos el billete. Aquí no vienen porque hablamos la verdad. Aquí no vienen porque yo he sido en pasado un sinvergüenza. ¿Por qué no ven lo que sigue de aquí en adelante? ¿Por qué no se atreven a caminar conmigo? ¿Por qué no se atreven a hacer iglesia? ¿Por qué no hacemos las cosas diferentes? ¿Por qué le demostramos a los demás que no necesitamos estar vendiendo pupusas para pagar la renta? Amén. ¿Por qué no le enseñamos a los demás que aquí lo que venimos a es edificarnos en la palabra del Señor? Aquí venimos a cantar cuando entramos. Mire, niño, mire, se ha perdido el tiempo este tiempo. Mire cómo toca. ¿Usted cree que ha perdido el tiempo? Y les digo algo así, ya, encarolado. Míreme bien. Hermano, ni aplaudir podemos nosotros al tono de la música. Amén. Mire, hágale así. Ya oyó cómo aplaudimos. ¿Sabe por qué? Porque no aplaudimos. Porque el pobre ese está decalillando y tocando. El otro día venía con su mano molestita, no lo vio vendada. Amén. Y yo le digo, ¿puedes tocar? Sí, le digo. Pobrecito, me llegó. Se puso a tocar y nosotros no. Parecemos Cantinflas. Párese. Vamos a adorar al Señor. Leamos la Biblia sobre la silla. Le damos la Biblia. No me traes la Biblia. ¿Sí o no pasa todo eso? ¿Qué congregación queremos tener en el Tabernáculo Maranata? Le pido un favor, ayúdeme a tener no una iglesia como la que hemos visto. Hagamos la que nosotros sentimos en el corazón que Dios nos está pidiendo. Hermano, aquí en esta iglesia, créame y dígale a todo el mundo, anda y sentate. Siempre decimos eso, ¿sí o no, hermano? Aquí a todo el mundo le decimos, vaya y siéntese y reciba lo que va a recibir. Amén. Y llénese de bendición porque vamos a tratar de hacer las cosas para Dios. Solo le digo es que muchas veces tratemos de no cometer errores porque el Señor nos está viendo. Este ministerio es de Dios. Amén. Amén. Y todo lo que recibamos y hagamos es para nuestro Padre Celestial, para honrar su nombre. ¿De acuerdo?